venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este sábado de la quinta semana de Pascua. Este sábado pues también es la misa en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Pedimos por todos ustedes, por sus intenciones personales, por todas aquellas personas que han sido contagiadas del coronavirus, las personas que han muerto, que el Señor las tenga en su santa gloria. Pedimos por el eterno descanso de Jorge Antonio Muñoz, sus 40 días de fallecido. También por todos los que cumplen años, especialmente pedimos por Rosana Cruz, que el Señor la bendiga siempre a ella y a su familia, que tenga éxito en sus labores y en la misión que el Señor le ha encomendado. Para celebrar el lamento sagrado del misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. 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 Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día nuevamente los Hechos de los Apóstoles nos siguen animando en la vivencia de nuestra vida cristiana. En la primera lectura, Pablo encuentra a Timoteo, quien será un gran compañero en la misión que Dios le había encomendado. En este sentido, nosotros podríamos valorar varias cosas. Primeramente, el hecho de que nosotros nos asociemos, nos unamos con personas o que nos llevan a Dios o que nos ayudan en la misión que Dios nos ha encomendado. Porque a veces el ingreso de alguna persona en nuestra vida contraria al mensaje cristiano puede producir en nosotros un gran efecto. Como dice el refrán popular, el que anda con lobos aprende a aullar. Entonces, esto lo digo sin afán de discriminar a nadie, sin hacer a un lado a nadie, sin marginar, pero sabiendo que nosotros tenemos una libertad dada por Dios de poder elegir lo que mejor consideramos, sin restar esto, tener que darle cuentas de lo que hacemos. Pero Dios pone en nuestro camino personas y a veces nosotros pues andamos tal vez pensando en que Dios no nos escucha, de que Dios no nos atiende, pero Dios generalmente nos habla a través de alguien. Así lo ha hecho desde que todo esto empezó, desde que la historia de salvación empezó a suscitarse. Dios empezó a intervenir en la vida de algunos que Él eligió, como por ejemplo Moisés, para hablarle al pueblo, cuando Él empezó a formarse esta nación, este pueblo para sí mismo.
Sin embargo, nosotros también tenemos esa debilidad por nuestra condición de pecadores que no logramos distinguir ese actuar de Dios a través de alguien que Él nos pone. Siempre la mediación es parte de la historia bíblica, desde Abraham, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra, hasta Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en esto podemos comprender que Dios quizás ya ha puesto a alguien en nuestro camino para que nos ayude, pero nosotros no hemos logrado comprender ese actuar de Dios, y tal vez contemplando esta historia de Pablo y Timoteo, y cómo después de que Timoteo estuvo junto a Pablo, él siguió siendo dirigente de las comunidades cristianas, podamos nosotros, al meditar en los detalles de la comunidad primitiva que se forma en este tiempo, podamos comprender cómo es el actuar de Dios y cómo su divina providencia también va estableciendo relaciones entre nosotros para que juntos nos ayudemos para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, a veces vienen personas también que no son enviadas por Dios, sino que tristemente se dejan utilizar por el mal y tal vez nos llevan a la murmuración, a la crítica, o son personas que con su forma de ver las cosas nos hacen perder la paz, nos hacen dudar de Dios, nos hacen criticar y odiar a la gente. Entonces, tristemente también hay personas que si nosotros no sabemos poner un límite a esa relación, entonces más bien nos perjudica en la vida espiritual. Y esto tal vez ocurre de forma más notable con los niños y los jóvenes, cómo una mala amistad puede llevar a una persona a que se pierda completamente en la vida, e inclusive hasta su propia vida pierda prematuramente. Entonces es una realidad, pienso, que todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida, especialmente en la juventud, pero no solo en la juventud ocurre. Y al ver este texto de los Hechos de los Apóstoles, además vemos que como eran personas que amaban a Dios y buscaban estar a su servicio, como el Espíritu Santo les ayudaba para que supieran la dirección de dónde tenían que ir, porque ellos se habían propuesto ir a un lugar, pero dice la Escritura, el Espíritu de Jesús no se lo permitió, y después a través de un sueño les habló que fueran a Macedonia, y ahí ellos andaban cumpliendo la voluntad de Dios. Pero este Espíritu Santo que también está con nosotros, el Espíritu de Dios, también es para nuestra guía, pero tenemos que luchar por vivir como ellos vivían, dedicándose a las oraciones, a la fracción del pan, a compartir, a la enseñanza, y en esa experiencia de Dios entonces podían sentir muy claramente cómo el Espíritu Santo les dirigía, inclusive a través de señales extraordinarias, como ya lo hemos hablado en otras Eucaristías, que se nos ha explicado cómo Dios intervenía de forma especial en la comunidad. Pasando al Salmo, respondimos: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Realmente nosotros, a pesar de nuestra profesión de fe, de nuestro bautismo, a veces podríamos tender a apartarnos de lo que verdaderamente es ser pueblo de Dios, porque cuando uno es pueblo de Dios, verdaderamente está junto a Dios, persevera y lucha cada día por mantenerse firme en su fe cristiana, porque como en algún momento este mismo apóstol San Pablo le reprochó a los Gálatas, que también eran bautizados y tenían su comunidad, él les dice: Gálatas insensatos, empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. O sea que vamos a lo mismo, no es simplemente que uno diga soy cristiano, soy católico, sino que implica una forma de vivir, que esa fe que se profesa tiene que ir acompañada de obras. Y para ser pueblo de Dios, entonces vamos a prestar atención a todos estos detalles, desde cuidar con quién nos relacionamos, en qué ocupamos el tiempo, hasta las cosas propias de la fe como tal, como ya hemos dicho, la Eucaristía, las oraciones y el servicio. Pasando al Evangelio, Jesús nos dice:
Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Entonces viene otra vez esta enseñanza con respecto al mundo. Nosotros sabemos que como cristianos no podemos aislarnos de toda la realidad humana, sino que estamos llamados a convivir en esta tierra. Sin embargo, Jesús dice que nosotros tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo, y esa forma de vivir, que es de la que estamos hablando, cuando uno no tiene parte con las cosas malas, aprovecha su tiempo y dedica su vida a diario a mantener una relación con Dios, eso implica una cierta tensión, una cierta incomodidad con respecto al mundo, porque ¿qué podemos entender de este mundo del que Jesús nos habla? Que allá afuera hay una suma de la maldad de todos los que se prestan para esas cosas. Entonces hay un mundo en el que hay oscuridad, no porque las cosas externas materiales sean en sí malas, sino porque el ser humano apartado de Dios tiende a usar todo para el mal. Entonces ahí afuera en el mundo hay cosas malas en las que uno se puede involucrar, y por eso Jesús dice: no quiero que sean de ese mundo, porque ustedes son mi pueblo, que es lo que venía diciendo anteriormente el Salmo. Entonces, si nosotros nos dejáramos llevar por todo lo que el mundo nos propone, por toda su infinidad de placeres y alegrías pasajeras y engañosas, entonces el mundo nos amaría, como dice Jesús aquí, como cosa suya. O sea que una persona, a pesar de ser bautizada, inclusive a pesar de asistir a la iglesia, puede ser una persona que ame las cosas del mundo. O sea, hablamos de una vida mundana, y en esa mundanidad entonces no encuentra ningún obstáculo para vivir su fe cristiana, porque la vive a medias tintas, o sea, de una forma tibia, que es como a Jesús no le gusta que nosotros seamos. Entonces, dice el Señor que al elegirnos nos ha separado del mundo, que seguimos viviendo aquí, pero no en la forma y el estilo de vivir del mundo, lo que el mundo propone a través de los medios de comunicación y a través de lo que es colectivo. O sea que la sociedad a veces presiona a hacer cosas que Dios dice que no se hacen, y de ahí que podamos caer en esa trampa de, por un lado, presentar nuestro rostro cristiano, pero con nuestras acciones ser personas que son propiamente del mundo y pareciera que no estuvieran separadas de Él. Entonces el Señor nos dice que si a Él lo han perseguido, también a nosotros nos perseguirán, y entonces podemos comprender que realmente el ser cristianos no es para nosotros un camino en que vamos a encontrar felicitaciones en el mundo del que acabamos de hablar, del mundo oscuro, que va en contra de todo lo que Dios dice. Entonces, tanto en los detalles de cada día, como en el comprender que la vida cristiana tiene sus dificultades, pero que también tiene una recompensa enorme e invaluable al final, debemos permitir que el Espíritu Santo también nos guíe y nos anime como animó a los primeros cristianos, que es en lo que en este tiempo de Pascua meditamos con mucho detalle, que es la forma de vivir de los que empezaron a trabajar por la Iglesia, que ha perseverado por más de 2000 años hasta hoy, y es de la cual nosotros somos parte, y que somos parte no una parte tibia, sino una parte fervorosa, y así debemos ser. Que Dios nos ayude entonces a que la contemplación de esta palabra de vida nos ayude a seguir perseverando en nuestro caminar como creyentes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones que recibimos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cristo. Amén. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mi vida sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el alma de nuestro hermano Jorge Antonio Muñoz y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luz para ella de luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos recomendando, animando para que estemos en casa en esta situación difícil para nosotros, tanto como familiar como personalmente también. Hagamos un esfuerzo, pidamos al Señor que nos dé esa fortaleza que necesitamos. Nos encomendamos a su oración, especialmente también, pues están ustedes en nuestra oración siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anóforo, Ruega por nosotros.